A ver, atrás de ustedes, mire, son sus frutos, pastor. Gracias por la palabra que nos ha dado y vamos a darle gracias a Dios por la vida, ¿verdad? Ese va a ser nuestro mensaje del día de hoy. Vamos a aprender cómo Dios nos fue formando, cómo Dios nos creó, cómo Dios tiene propósitos para nuestra vida y cómo Dios nos cuida en todo tiempo. Y Dios tiene el destino, nuestro destino Él lo tiene en sus manos. Así que no nos preocupemos, hermanos, porque si a veces decimos esta enfermedad nos puede matar, si Dios ya nos tiene destinados, si Dios quiere que nosotros vamos a pasar por esto, pasaremos, y si no, no, pero Dios ya lo tiene predestinado. Así que vamos, nuestro tema hoy lo vamos a encontrar en el Salmo 139, así que vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar el Salmo 139. Salmo 139, su versículo número 13 al 18 vamos a leer. Cuando lo tengan, confirman con un amén. La palabra de Dios dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día, Señor, que estamos disfrutando aquí, Señor, junto al pastor. Esperamos, Padre, que tú lo bendigas, que lo cuides, Padre. Y gracias, Señor, porque lo has puesto en nuestro camino, Padre. Bendice a toda la iglesia hoy. Esperamos, Padre, que aprendamos de tu palabra. Gracias por la oportunidad de aprender tu palabra, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Nuestro tema de hoy lo he titulado Disfrutando del amor de Dios. Así se va a llamar nuestro tema, Disfrutando del amor de Dios. Y voy a empezar con esta pregunta. ¿Alguien de ustedes se recuerda desde cuándo Dios le empezó a amar? ¿Se acuerdan, hermanos, cuándo fue que Dios les empezó a amar a ustedes? Amén, hermana. O sea que nosotros no tenemos memoria para eso, pero gracias a la palabra podemos saber que Dios nos ha amado desde antes. Así como punto número uno es Dios nos amó desde el principio. Ese es el punto número uno, desde el principio. Cuando digo que nos amó desde el principio, principio yo lo he llevado desde siempre. Dios nos ha amado desde siempre, y el significado de siempre no tiene otro significado más que como el amor de Dios, así como lo medimos en un tiempo que no tiene principio y que no tiene fin. Dios no tiene principio ni tiene fin, entonces su amor es para siempre, desde siempre. Entonces Dios nos ha amado, nos ama y nos seguirá amando. O sea, para siempre, desde siempre, que no tiene principio ni tiene fin. Y la palabra de Dios dice que Dios nos ha amado y nos ha visto desde que nos empezamos a formar, desde el vientre de nuestra madre. Una de las cosas. Otra de las cosas, que Dios, desde antes que formara todas las cosas, Él ya nos tenía en su memoria, ya nos había visto y ya nos amaba. Si vamos a ir al libro de Efesios, yo voy a pedir a mi hermano Mari que me ayude con las lecturas. Efesios 1:4. El libro de Efesios, capítulo número 1, versículo número 4. Léelo, Ángel, si entiende. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Desde antes Dios ya nos había escogido.
nos había, ahora dirán ustedes, oh, pero fuimos escogidos, ¿verdad? No voy a entrar mucho en esto ahorita de que Dios nos ha escogido, pero hermanos, desde antes dice que desde antes que formase todas las cosas, Dios ya nos tenía trazado, ya nos había diseñado cómo íbamos a hacer. Entonces, así como una madre o los padres esperan cuando ya van a ser padres, yo pienso que en realidad no sé cómo se sienten los padres cuando ya van a tener un bebé, pero yo pienso que ellos ya lo esperan, ¿verdad? Desde que el niño se está empezando a formar en el vientre, yo pienso que los padres están emocionados y ya aman a ese bebé. Más sería las madres, digo yo, las madres podrían entenderme, ¿verdad? Porque yo sé que las madres desde que ya están embarazadas, ellas empiezan a hablarle a sus hijos y yo creo que ya lo aman, ¿verdad? Ya sienten ese amor. Entonces así es Dios. Dios nos desde antes ya Dios nos amaba y nos esperaba. Dios se complace y se agrada por cada niño que nace hoy en día y Dios ya lo tiene planificado. Entonces cuando cada niño nace, yo pienso que Dios se siente muy feliz y ya nos ama. Esa es una de las cosas. Pero también podemos ver que el amor de Dios es ilimitado. Cuando yo digo que el amor de Dios es ilimitado, es muy diferente al amor del hombre, ¿verdad? Porque si vamos a hablar que los hombres, nosotros como hombres sabemos amar, pero a veces el amor del hombre se termina, seamos sinceros. Como por ejemplo el amor fraternal, el amor del padre al hijo. Hay muchos padres que no aman a sus hijos, que los abandonan, ¿verdad? Suele pasar que hay padres que no son responsables, abandonan a sus hijos, entonces ellos no tienen ese amor. O por ejemplo, de una madre, igual hay madres que suelen abandonar a sus hijos o abortar a sus hijos. Entonces es muy diferente. ¿Y por qué? Si nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, tenemos esa capacidad de amar, también de perdonar, así como Él. Pero es muy diferente el amor del hombre como el amor de Dios. El amor de Dios nunca se termina. Otra de las cosas que podemos ver es que el amor de Dios es incondicional, que no tiene condiciones. El amor de nosotros, por ejemplo, el amor de los hijos hacia los padres. Los hijos a veces suelen decir, si me compras esto, voy a hacer esto, algo así. Entonces ponen condiciones o cuando necesitan algo empiezan a acariciarle al padre, no sé cómo decirlo de otra manera, pero empiezan a consentir al padre, ¿verdad? Es un amor fingido, hermanos, es un amor que solo lo utilizan para querer sacar algo. Entonces, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es sin condiciones. Dios no pone condiciones para amarnos. Es cierto que hay reglas, pero esas reglas la ha ido poniendo el pecado, hermanos. El pecado ha ido poniendo condiciones para que nosotros podamos llegar a Dios y amar a Dios. Pero el amor de Dios es incondicional, hermanos. Otra de las cosas que podemos ver también, el amor entre parejas o el amor cónyuge a veces suele terminarse, ¿verdad? Hay muchos divorcios. Nosotros que vivimos, crecimos en el campo, podríamos decir, casi no por naturaleza no vimos tantas cosas, pero las personas que se crecieron en la ciudad siempre han visto los divorcios, las demandas. O sea que el amor del hombre suele terminarse. Vamos con los jóvenes. Cuando tuvieron a su primer amor, el amor de colegio, podemos decirlo así, ¿verdad? Hay un amor que decían, te voy a amar para siempre, ¿verdad? Pero ese siempre duró, ¿cuánto? 2 meses, 1 año, 2 días, digo uno, ¿verdad? El amor del hombre suele terminarse y es con condiciones, o muchas veces la pareja dice a su marido, mi amor, si me compras esto, voy a hacer esto, pero cómprame esto. O sea, que hay condiciones, hermanos, siempre hay condiciones, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios es muy diferente. Entonces, ya vimos que Dios nos amó desde el principio y desde el principio es para siempre
y para siempre, que no tiene fin, así como Dios, así es el amor de Dios, que no tiene principio ni tiene fin. Vamos a ver el segundo paso, y yo lo he titulado Dios conoce nuestros físicos. Cuando hablo que Dios conoce nuestros físicos, hermanos, estoy hablando de todo nuestro cuerpo, tanto externamente como internamente. Más sería internamente. Si nos vamos al versículo número 13 del 139, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios conoce todas esas cosas, más que un doctor. Hoy la ciencia cree que conoce todo, hermano, que conoce todo, cómo está unido nuestros órganos y todo, pero no hay nadie que lo conozca más que Dios, porque Él nos formó desde nuestra partícula más pequeñita que tenemos en nuestro cuerpo hasta nuestro órgano más grande. Dios lo conoce. Y David dice que pensaba esto y decía: estoy maravillado, ¿cómo tú hiciste todo esto? ¿Cómo mis manos se pueden mover? ¿Cómo puedo yo hablar? ¿Cómo puedo yo oír? Y David dice que estaba maravillado por estas cosas. ¿Cómo tú hiciste todo esto? Entonces Dios conoce todas esas cosas. Pero le damos gracias a Dios que nosotros, hermanos, estamos completos, ¿verdad? Todos. Podemos andar, podemos hablar, oír, pero hay personas que no pueden oír, hay personas que no pueden hablar, que no pueden andar, y nacen así. Ahora la pregunta es, ¿Dios los hizo así? Vamos a ir a un texto en Éxodo 4:11, hermano. Éxodo 4:11. Le respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dios los hizo, hermanos. Pero ¿por qué los haría así? ¿Por qué los haría así? En cierta ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, cuando Jesús curó a un ciego: ¿quién pecó? ¿Por qué nació así? ¿Sus padres pecaron? ¿O quién fue el que pecó porque él nació así? ¿Y qué le respondió Jesús? Ninguno había pecado. Vamos a leer este texto, está en Juan 9:3. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Nadie había pecado. Si alguien nace sordo, mudo, ciego, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero muchas personas no entienden eso y a veces están enojados con ellos mismos. ¿Por qué nací así? O con sus padres. ¿Por qué estas cosas? De seguro estoy pagando algo que ustedes hicieron. O incluso se enojan hasta con Dios, ¿verdad? Pero dice que fueron creados así para que la obra de Dios se manifieste en ellos. Si llegaran a creer que Dios puede sanarlos, Dios puede curarlos, para que estas obras sucedan, es por eso que Dios los dejó así. Pero muchas veces nosotros no nos aceptamos como somos. Pero hermanos, Dios nos creó, Dios creó este físico. Así que hoy, cuando llegue, mírese al espejo y dígale a Dios: gracias porque me has creado así. Gracias porque me formaste así. Entonces, Dios conoce nuestros físicos, es el segundo paso. En tercer lugar, Dios conoce nuestra personalidad. Cuando hablo de nuestra personalidad, estoy hablando de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de cómo nosotros pensamos, cómo nosotros hablamos. En el versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios es un Dios perfecto, hermanos. ¿Sabían ustedes que Dios tiene un libro, como los arquitectos o los ingenieros tienen un libro de planos, algo así? Primero, cuando van a construir, está trazado todo. Dios tiene un libro de esos. ¿Creerán ustedes que Dios tiene un libro de esos?
Y es lo que acabamos de leer en el 16, si le ponen atención, dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Podemos llamarla como libro de memorias también, pero es un libro donde dice que Dios ya había diseñado todo. A ver, el hermano Abel va a ser así, no muy alto lo voy a crear, un poco flaco, y lo empezó a trazar en su libro. Y después de que yo naciera y me formé, y ahora veo que soy así, es porque Dios así me diseñó. Y ahora Dios me ve desde lejos, pero sí es así como lo he diseñado, así como yo lo tracé, así es el pastor, así somos todos. Dios nos diseñó desde antes que formara el mundo. Dios ya nos había diseñado a todos, y ha diseñado a todas aquellas personas que van a nacer todavía. Dios ya lo tiene bien diseñado, y es lo que dice la palabra de Dios. Dice que Él conoce todo de nuestra personalidad. También conoce lo que hablamos, lo que sentimos. En el versículo número 1 del 39 dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce todo de nosotros, no importa. A veces nosotros decimos, voy a hacer estas cosas, nadie me está viendo, pero Dios nos está viendo. A veces, quizás les ha pasado, están pensando mal de algún hermano, así, eso yo lo sé. Hermanos, Dios sabe todo eso. Desde lejos Él ve nuestros pensamientos. Así que, hermanos, procuremos pensar bien, procuremos hablar bien. A veces quizás estamos solos en algún lugar o en medio de otras personas que son inconversas, y nosotros nos juntamos a hablar con ellos. Dios lo sabe todo, hermanos. Desde lejos, nosotros no podemos escondernos en ningún lugar. No tenemos a dónde ir. Dice en el versículo 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si me subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí estás. Allí estás tú. Dios está en todo lugar, hermanos. No podemos escondernos del amor de Dios. Él conoce todo de nosotros, conoce nuestros pensamientos, y ese es el tercer paso, que Dios conoce nuestra personalidad, conoce todo lo que nosotros hacemos. Y como cuarto paso lo he titulado: ahora, Dios ya nos conoció desde el principio. Dios nos conoce, desde siempre nos conoce. Ahora la pregunta es: ¿desde cuándo nosotros conocemos a Dios? Es muy diferente a la pregunta que los hice cuando iniciamos. Les dije: ¿ustedes saben cuándo Dios los amó a ustedes? La hermana dijo: desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, nosotros, ¿desde cuándo nosotros empezamos a amar a Dios en nuestra vida? ¿Alguien se recuerda de eso? Puede ser desde que creímos. Pero yo recuerdo que cuando era pequeño, cuando era muy pequeño, yo recuerdo que yo amaba mucho a Dios. Lo recuerdo. Sabía que había un Dios y que Él me miraba. Si yo agarraba una moneda, yo sabía que había un Dios, y yo había escuchado que a Dios no les gustan los niños ladrones. Si decía una mentira, yo sabía que a Dios no le gustaba a aquellas personas que mienten. O si decía una mala palabra, yo sabía. Cuando era pequeño, hermanos, yo sabía esas cosas, y yo sé que amaba a Dios. Pero tal vez me desvié un poco de los caminos y me olvidé. Cuando fui creciendo en mi adolescencia, entré a la escuela, aprendí otras cosas. Reconozco que me olvidé de Dios, me olvidé de esos temores. Pero gracias a Dios que volvemos a sus caminos, ¿verdad? Así que, ¿desde cuándo usted amó a Dios? Yo no puedo decir que lo amé desde que creí. Algunas personas, otras que, como les dije, yo desde pequeño sé que amaba a Dios. Ahora, dice un pasaje, a ver si me recuerdo. Nosotros podemos sentir la presencia de Dios desde que somos nenes, desde que somos un bebé y nos estamos formando dentro del vientre de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Que nosotros podemos sentir la presencia de Dios desde entonces.
Veamos a Lucas 1:41. Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la visitación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En una ocasión, cuando María estaba embarazada del Señor, dice que fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y dice que cuando Elizabeth escuchó que María saludó en la puerta a su esposo, ¿verdad? Dice que escuchó la voz de María y el bebé de ella saltó en su vientre y se conmovió. Entonces, desde pequeño uno entiende esas cosas. Así que, madres, yo sé que ustedes les hablan a sus hijos cuando están embarazadas. Yo he visto que les empiezan a hablar. Háblenles de Dios también. Empiécenles a enseñar de Dios desde que ya están en sus vientres. Los bebés desde entonces empiezan a entender, empiezan a sentir. Y dice que el bebé se movió, dice, desde el vientre, porque ¿quién iba? Iba María, pero María llevaba también a Cristo Jesús ya en su vientre. Entonces nosotros desde pequeño podemos empezar a sentir la presencia de Dios. Así que, como punto número 5, lo he titulado: Dios nos hizo con un propósito. Todos tenemos un propósito en esta vida. Hermano Abel tiene un propósito en esta vida, hermano Raúl tiene un propósito en esta vida. El pastor, Dios lo creó con ese propósito de que iba a pastorear no sé cuántas iglesias en Guatemala y ganó cuántas almas, pero luego iba a venir a Estados Unidos y que iba a pastorear a la iglesia Emanuel y que iba a conocer a hermano Emilio, el hermano Victoriano, y que iban a... Dios ya tenía ese propósito con usted, pastor, ya lo tenía. Él tenía ese propósito de que después conocería al hermano Abel y que él aceptaría a Cristo en su congregación. Dios ya tenía esos propósitos. Si nos vamos a Jeremías 1:5, vamos a leer Jeremías 1:5. Dios tiene propósitos para nuestra vida, hermanos. Antes de tomarse en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice que Dios ya conocía a Jeremías desde antes que se formase en el vientre. Desde ese entonces Dios ya lo había santificado para ser profeta de las naciones. Pero Jeremías no entendía eso, ¿verdad? Jeremías decía, no, si yo no puedo hacer esto. Pero, ¿de qué estás hablando? Dice Dios, si yo desde antes ya te predestiné para esto, yo te hice para esto, así que no digas no puedo. Desde antes yo ya te predestiné para esto. Entonces, nosotros no le pongamos peros. A veces nosotros decimos, yo no sé si ustedes en alguna ocasión se han dedicado este tiempo y le han dicho a Dios que Dios, yo voy a hacer tus propósitos. ¿Para qué me has traído a este mundo? ¿Para qué? ¿Qué propósito tienes conmigo? Tal vez la mayoría lo hemos hecho. Y al estar estudiando y preparando este mensaje aprendí algo nuevo. Y sé que, les voy a ser sincero, lo he estado haciendo mal. Muchas veces yo le he dicho a Dios, muéstrame el propósito para que tú me has traído, muéstrame. Pero cuando decimos eso, hermanos, le estamos pidiendo a Dios el menú, le estamos diciendo, muéstrame, y si me parece lo voy a hacer, pero si no. Y es así, y así nunca Dios nos va a contestar. En cambio debemos decir como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Esa es la manera de decirle, Señor, cualquiera que sea tu propósito en mi vida, mándamelo, aquí estoy, lo voy a recibir. No lo digamos a Dios, muéstrame el propósito, porque le estamos pidiendo de que nos muestre si nos conviene o no nos conviene. Y Dios no nos va a mostrar. Tenemos que decirle, Señor, heme aquí. ¿Qué propósito tienes para mí? Yo lo voy a hacer. Para eso, Jeremías ya había sido apartado, pero él decía que no. Otro que fue predestinado, dice Pablo, se califica a él mismo. En Gálatas 1:5, si ustedes gustan leerlo en su casa, lean este pasaje del 5 al 22. Dice que Pablo cuenta de cómo fue apartado para predicar a los gentiles. Y decía
que cuando yo conocí a Dios, yo fui a Él, yo no fui a los apóstoles que estaban en Jerusalén ni a juntarme con ellos, yo fui a predicarle a los gentiles, porque para esto fui llamado. Dios, Pablo entendió ese propósito, lo entendió muy bien. Entonces, Dios nos hizo con un propósito. Entonces, hermanos, todos ustedes tienen un propósito, pero ¿se han puesto a pensar cuál es? ¿Ustedes saben para qué han venido a este mundo? Hay algunos que hemos venido para cantar, para ayudar, para ser un buen ayudador, para ser un buen líder. Dios nos ha mandado con diferentes propósitos y con muchos propósitos. Hay quienes vienen con el propósito de ser un gran médico, un gran licenciado. Ese es el propósito para que Dios nos ha mandado. Pero otra de las cosas es que el propósito en el sentido espiritual es que Dios nos creó para que le seamos de alabanza, para que le cantemos y para que seamos para alabanza y honra de su nombre. Para eso en el sentido espiritual, pero en este mundo, hermanos, hay diferentes propósitos. Sabemos que tenemos que ir a trabajar, sabemos que necesitamos llevar el alimento a nuestras casas. Los que tienen familia saben que tienen que llevar el alimento. Entonces vinieron con un propósito también de que sean un ingeniero, sean un pintor, un constructor. Dios nos ha preparado con diferentes propósitos en el sentido material. Pero ahora pregúntase usted, ¿cuál es en el sentido espiritual, para qué propósito me has enviado? ¿Qué puedo yo hacer para ayudar al pueblo de Dios? ¿Qué puedo yo hacer para ganar almas? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito que yo puedo hacer para llegar a tal manera? No sé si nos hemos preguntado. Probablemente sí. Y como les dije, yo hasta ahora me di cuenta de que voy a empezarlo a decir así: Dios, envíame ese propósito. ¿Para qué fui creado en este mundo? ¿Para qué me mandaste a este mundo? Dame ese propósito. Y ya no le voy a decir, muéstrame el propósito para que fui enviado, porque quizás nunca me lo va a mostrar, ¿verdad? Sino que, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Entonces Dios nos creó con un propósito. Otra de las cosas, Dios conoce nuestro destino. Ya vimos de que Dios nos creó desde que antes que nos formásemos, y ya vimos también que Dios tiene propósito con nosotros a nivel a donde nosotros estamos ahorita. Pero para el futuro, Dios ya tiene nuestro destino en sus manos, como les decía hace rato. Dios ya nos tiene predestinados. Si vamos a Romanos 8:29, Romanos 8:29. Entonces ya fuimos predestinados, hermanos, para ser semejantes a Jesucristo. Y hermanos, muchos dirán, y muchos no creen que el hombre puede llegar a ser perfecto. Muchos no creen eso, pero saben que Dios perfeccionará su obra el día que Él venga. Saben que nos dará un cuerpo incorruptible y seremos semejantes, y Cristo dice que es la primicia de ellos. Entonces ese es el propósito para cual nosotros que hemos creído, ese es lo que Dios nos tiene predestinado. Ahora, en Efesios 1:4 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto, el 6 dice: para alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Si alguien, si tienen sus Biblias, busquen Efesios 1:6. Fuimos aceptados en el amado. Si ustedes ven en sus Biblias que amado está con letra mayúscula.
¿Por qué? Amén, hermana. El amado es Dios, el amado es Cristo Jesús. Fuimos aceptados por medio de Cristo Jesús. Saben que solo los nombres propios tienen un nombre mayúsculo, ¿verdad? Y aquí amado encontramos con letra mayúscula. Ese amado es Cristo Jesús. ¿Se recuerdan cuando Cristo se bautizó y se abrieron los cielos? Este es mi Hijo amado. Él es el amado y por Él nosotros tenemos redención. Fuimos aceptados por medio del amado. Por eso me llamó la atención del himno que cantaron los hermanos hace ratos: escogido fui de Dios en el amado. Escogido fuimos en Cristo Jesús, fuimos escogidos nosotros, hermanos. Ese es el propósito. Y para los que hemos entendido, somos los que estamos hoy acá, porque hay muchas personas que no entienden. Dios nos escogió, dice que nos escogió. Fuimos escogidos, pero ahora muchos dirán: no, si ustedes están ahí porque fueron escogidos, en cambio nosotros no vamos a ir porque no fuimos escogidos. Ahora la palabra de Dios dice que se predicará, la palabra de Dios, el evangelio se le predicará a todos, a todos. Ahora, depende de cada persona si acepta ese llamado. Depende de aquella persona, y los que estamos aquí hemos aceptado ese llamado, lo hemos comprendido, y por eso dice en Lucas 11, si no me equivoco, es Lucas 11, 28. ¿Alguien me puede leer ese pasaje? Lucas 11, 28. Somos bienaventurados nosotros los que estamos hoy acá. Somos bienaventurados, y ese es el propósito. Para eso es que nos ha apartado, y algún día estaremos en aquella otra ciudad, porque Pedro dice que estamos en una ciudad extranjera. Nosotros somos extranjeros en este lugar, y que algún día seremos nosotros parte de la patria celestial. Así que ese es el propósito en el sentido espiritual. Desde que creímos, el propósito de nosotros es estar con Cristo Jesús. Y hermanos, hoy más que nunca le demos gracias a Dios por la vida. Hemos visto de cómo Dios nos ha creado, ¿verdad? Cómo Dios tiene el cuidado de nosotros, cómo nos fue formando, cómo tiene los propósitos para nosotros y cómo nos cuidará en el futuro. Así que vengan otros 80 años, ¿verdad, pastor? Le damos gracias a Dios, y esto ha sido la palabra del día de hoy. Así que